Bienvenido a Conciencia Económica, un espacio diseñado para compartir de forma sencilla y práctica cómo la economía influye en tu vida diaria. Y más importante aún, cómo puedes usar ese conocimiento para tomar mejores decisiones y mejorar tu bienestar. ¡Iniciamos! Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto darte la cordial bienvenida a un programa más de Conciencia Económica, donde queremos tener un espacio de ver todas esas dinámicas que ocurren a nivel nacional y a nivel personal, que a veces no sabemos por qué suceden, y lo más importante aún, cómo afectan nuestra economía, y para eso es este espacio. En esta oportunidad tengo el privilegio de poder estar junto a un buen amigo, uno de mis mejores amigos, pero no lo he invitado solo porque es de mis mejores amigos, sino porque realmente es una persona experta en el tema que vamos a conversar el día de hoy. Hoy vamos a conversar sobre cómo las cadenas de logística afectan la economía. Y si usted al momento de iniciar dice, no entiendo ni qué es logística, pues usted está sintonizando el programa adecuado, porque de eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. Tengo el gusto de presentarles a mi amigo, a Alex Crow, quien es parte de la junta directiva de Cropa DSB, que podríamos decir que son de los players más fuertes en logística en Guatemala. Y si tomamos en consideración meses recientes, DSB es la empresa de logística más grande del mundo. Así que yo creo que vamos a poder aprender mucho de la experiencia de Alex y ver cómo realmente la logística tiene un impacto en la economía, no solo en la economía nacional, sino principalmente en nuestro bolsillo. Así que, sin más, bienvenido, Alex. Qué gusto tenerte con nosotros en Conciencia Económica. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas noches. Muchas gracias, César, por haberme invitado acá. Gracias por confirmar lo de la amistad que siempre hemos mantenido. También estás entre mis dos mejores amigos y no creo que no estaría aquí. Pero muchas gracias por la diferencia. Pues, Alex, la verdad que estoy muy contento de conversar este tema porque estoy convencido que es uno de los temas que realmente hacen que los productos en nuestro país, los bienes que nosotros consumimos, tengan un costo que se eleva más de lo que nos gustaría. Y si bien podemos atribuir la culpa a muchas cosas, en buena medida, por lo menos esa es mi premisa inicial que vamos a ir desarrollando con tu persona, es debido a obstáculos que se tienen en el tema logístico en Guatemala. Pero me gustaría iniciar como tal vez definiéndolo y poniendo un poco en contexto a qué nos referimos cuando hablamos de logística, para que vos nos puedas explicarnos un poco qué es lo que abarca cuando hablamos de logística. Perfecto, muchas gracias. Creo que la logística no es solo la culpable de que los precios puedan subir actualmente, sino que también hay que ver la parte positiva. Es gracias a la logística que hoy tenemos todo lo que tenemos. Creo personalmente que no existe nada que ustedes hayan podido hacer hoy o que nada que tengan hoy en su casa, en su oficina, que no tenga un pequeño componente por lo menos de lo que es un comercio internacional o de logística. Y por eso es que es tan importante. Viviríamos en la época de las cavernas si no fuera por eso. Si quisiéramos ver la definición exacta de lo que es logística desde un punto de vista académico, se las leo. Se entiende como el conjunto de procesos y decisiones que permiten mover bienes, servicios e información desde un punto de origen hasta el consumidor final de la forma más eficiente posible, buscando minimizar costos y maximizar el valor económico. ¿Qué significa esto en español? Tu trabajo diario, ¿no? Mi trabajo diario. ¿Pero qué significa esto en español? Ajá, sí. Pensemos en lo siguiente. Si ustedes estuvieran hoy en el mundo y se enteran de que el mundo se va a acabar dentro de X tiempo porque viene un meteorito, porque actividad volcánica, porque el sol va a explotar, por lo que sea. Pero la buena noticia es de que los científicos acaban de descubrir un portal para poder pasar de uno en uno a las personas a un mundo que es exactamente igual al nuestro. No hay humanos. Todo lo demás es exactamente igual, las mismas plantas, el mismo oxígeno, mismos animales, mismo todo, ¿sí? Y por temas del destino, usted es la primera persona que va a pasar a través de ese portal, 2 segundos después la siguiente, 2 personas 2 segundos después la siguiente, y poco a poco van a ir pasando de uno en uno a este nuevo mundo, y nos da perfectamente bien tiempo para poder ir a colonizar allá antes de que este mundo se destruya, ¿de acuerdo? Hasta ahí todo bien. Hasta ahí sí, seguro. Pues dentro del caos que se puede. hay una solución. Perfecto.
Pensemos en que es usted la primera persona que atraviesa ese portal. Se da la vuelta esperando a la segunda persona, que sería la esposa, el hijo, la hija, no sé, y les aparece un mensaje, la máquina se arruinó, no sabemos cuánto tiempo se va a tardar en arreglarse. Puede ser un par de segundos, puede ser un par de días, puede ser un par de meses. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que usted haría? Después de llorar. Sí, la verdad. Después de llorar. Amargamente. Por un par de horas. Probablemente acurrucado al lado de un árbol, puro niño. ¿Sí? Lo primero que haces es buscar agua y buscar comida. ¿Cierto? Te vas a establecer en un lugar donde hay agua potable y vas a buscar un lugar donde puedas cazar, donde puedas pescar, donde puedas agarrar frutas. Probablemente nos vamos a ir por el tema de frutas porque es un poco más fácil que cazar y pescar si no tenés nada. Nada. ¿De acuerdo? Va. Logran arreglar la máquina, pasa la segunda persona con ciertos desperfectos, entonces va a ser un poco más lento el proceso, no es cada segundo, sino una persona cada cierto tiempo. ¿A qué se va a dedicar esta segunda persona? Probablemente también a conseguir comida. La tercera persona probablemente también a conseguir comida. La cuarta persona probablemente tal vez ya no a conseguir comida, porque ya entre los tres deberían de poder conseguir suficiente comida para poder alimentar a cuatro. Correcto. ¿De acuerdo? Esta cuarta persona, ¿a qué se va a dedicar? Gestionarlo, a cuidar lo que se está haciendo, no sé. Yo pensaría que a buscarles casa. Okay, sí, a construir una vivienda que no estén a las inclemencias del tiempo y le van a decir: yo me dedico a construirte la casa, tú me vas a dar comida y ambos ganamos, y eso va a ser el primer negocio de la humanidad en ese momento. ¿De acuerdo? De la nueva humanidad. De la nueva humanidad en el nuevo mundo. ¿De acuerdo? Va a venir una persona más probablemente a buscar comida, otra persona más probablemente a construir casas, y vamos armando ahí entre comida y casas. Van a ser las dos primeras necesidades que vamos a cubrir. Cuando ya haya un cierto grupo de gente, ¿qué es lo que va a hacer la siguiente persona que venga? Va a decir: los que cosechan frutas están hasta allá, los que cosechan verduras van a estar hasta allá. Yo te voy a llevar tus frutas y le voy a llevar a usted sus verduras, voy a agarrar unas verduras y le voy a traer a él sus frutas. A cambio solo le voy a agarrar un par de mordidas a la fruta y un par de mordidas a la verdura. Eso es la logística, esa es a lo que nosotros nos dedicamos como transporte internacional o como transporte local. Llevo producto de un lado al otro como comercio, regreso ese producto a este, y cada quien paga un pedacito en lugar de él tener que agarrar todo y llevarlo, que está desperdiciando tiempo a lo que le hubiera costado el poder cosechar más frutas o más verduras o cazar más conejos o conseguir más casas. O que de alguna forma no tiene los recursos porque no sabe cómo trasladar, o que tendrá frutas pero no tiene una carreta de cómo llevarlo. Exactamente. No sabe cuál es el camino más apropiado, no sabe que su costo de oportunidad de dejar una cosa por la otra. Es decir, hay ciertas cosas que influyen a que haya alguien que haga ese tipo de logística. Y conversando en alguna ocasión con vos, Alex, me recuerdo que vos me comentabas, porque estábamos hablando de las ciudades principalmente europeas, que están construidas alrededor de ríos. Correcto. Y que cómo eso tenía una influencia realmente logística, en la cual había una razón por la cual muchos de los imperios o grandes ciudades en tiempos pasados y muchos hoy presentes, en buena medida se deben a esos ríos y a la logística que facilitaba tener esos accesos. Definitivamente. Como lo acabamos de establecer en el ejemplo anterior, la logística es, a mi gusto, la tercera industria más importante del mundo para poder tener hoy la sociedad que hoy tenemos. Si no fuera por logística, no podríamos tener estos sacos, no podríamos tener estos lentes. Usted no podría estar sentado enfrente de una televisión viendo la televisión, que ha de tener componentes de Singapur, de Japón, hechos en China y probablemente diseñados en Estados Unidos y qué sé yo qué más en dónde. Vendidos por El Salvador, que pasaron por, yo qué sé, por muchas manos. Por Panamá probablemente, y de Panamá hacia Guatemala, de México, etcétera. Por muchísimas manos, por muchos medios de transporte para que lograran llegar a donde está usted hoy sentado. Es decir, en este caso, con lo que estabas hablando de la logística, que el ejemplo que está poniendo a la mesa de esa conversación que tuvimos, los ríos de alguna forma eran importantes porque logísticamente el comercio marítimo facilitaba en buena medida la expansión económica de las poblaciones. Correcto. Pensemos en África, pensemos en Europa. ¿Qué área creció económicamente hablando más hasta hace 200 años? Digamos, ahorita a través de la globalización creo que ya es un poco diferente. No tanto, pero sí. Europa, por supuesto. Ok, Europa creció más. ¿Por qué? Puede ser un tema político, no creo que sea tema de raza, no creo que sea mucho más que tema político. Y la otra opción es, Europa sí tiene ríos navegables que África no tenía.
En un río navegable podías cosechar tus verduras con una pequeña balsa, llevar hasta donde están las frutas, intercambiar verduras por frutas y regresar con una pequeña balsa de regreso, y una sola persona podía transportar mucha carga de ida y de regreso, y el costo de transacción era sumamente bajo. Pensemos esto en África. Teníamos que subir una pequeña cantidad de frutas en un montón de camellos para poder atravesar una cierta cantidad de kilómetros en el desierto. Cada camello necesita comer, necesita tomar agua para poder llegar a intercambiarlo por frutas o verduras del otro lado, y después otra vez caminar con todos esos camellos de regreso que necesitan otra vez comida y agua. El costo de transacción para poder llevar cosas y para poder traer cosas, es decir, la logística era más cara. Nadie ganaba, simplemente se esfumaba en el aire. Por lo tanto, de un lado teníamos más incremento de riqueza, del otro lado el incremento de riqueza era más moderado, digamos. Por eso creo que Europa creció económicamente más que África. Si pensamos en las ciudades africanas más importantes, Egipto, obviamente, que tenía el río Nilo. Correcto. Y Cartago, al lado del mar Mediterráneo, donde tenían acceso al mar para poder navegar, y que en su momento fue la flota mercante más fuerte del mundo, hasta que llegaron los romanos y les dieron palo. Los romanos, luego los otomanos, que luego también buena parte sería hasta interesantísimo poder hablar hasta la historia que tiene Turquía y cómo su ubicación geográfica a través de canales, a través de ríos, cómo tenían esa logística adecuada para ser una potencia en su momento. Solo por curiosidad, antes de pasar a la siguiente pregunta que tengo, Alex, mencionaste que una simple balsa podía llevar mucho producto y era muy sencillo. Hoy día un barco de estos grandes de contenedores, ¿cuántas personas pueden tener un barco que distribuye cualquier cantidad de mercadería a través de contenedores? Pensemos un barco de 5,000 contenedores. Son 15 personas de tripulación. 15 personas. 15 personas de tripulación. No estoy contando toda la parte de mantenimiento, que obviamente se le tiene que dar cierto tiempo, pero las personas que van en el barco, el traslado de punto a punto. Correcto. Que viene siendo, llamemos, en una versión moderna, seguimos en la misma dinámica de logística del balsero que aprovechaba el río para hacer esa transacción. Ese trasiego a través de una forma logística. Correcto. Desde tiempos inmemoriales, desde que los egipcios estaban conquistando alrededor del océano también a la otra gente, lo que lograban llevar a Egipto es exactamente igual el proceso a lo que tenemos hoy. Lo único es que hoy usamos contenedores y ellos lo cargaban directamente en su barco. Y te iba a preguntar, ahora llegamos un poco a Guatemala. ¿Cómo dirías cómo está Guatemala en el mundo en lo referente a la logística? A ver, no sé si quiero escuchar la respuesta o no. A ver, contanos cómo estamos. Perfecto. Guatemala es un país lindo. Yo creo que en nuestro país hay que llevarlo en el corazón por lo espectacular de nuestra gente, por lo espectacular de nuestros paisajes. En tema burocracia, en tema infraestructura, esa es otra historia. Eso es a lo que vamos a entrar. Aquí lo vamos a platicar, ¿no? Aquí lo vamos a platicar. Guatemala hoy es el 0.3% del comercio internacional mundial. 0.03. 0.03% del comercio internacional. Somos el 30% del 1%. El 30% del 1%. Esa es la forma fácil de ponerlo, correcto. Y es decir, si nosotros nos vamos a ir a comparar con un chino y decirle al chino, por favor, lo que necesito, porque la ley guatemalteca dice que tu factura tiene que tener A, B o C. Chino va a decir, por 1, 10, 25 contenedores al mes, yo no voy a cambiar mi forma de facturar, no voy a cambiar mi sistema, no voy a cambiar mi forma de notificarte. Si tengo otros clientes en Estados Unidos, en Europa, etcétera, que me compran 150 contenedores al mes, que te compran el barco completo. Que te compran el barco completo. Correcto. Entonces, realmente, para ponerlo en punto de referencia, ¿cuánto mueve logísticamente el Canal de Panamá? Por poner un ejemplo. Ok, el Canal de Panamá mueve el 5% del comercio internacional mundial. 5 versus 0.03. Correcto. ¿Es qué? No es muchísimo. Sí, no es demasiado. 1000%, 1000 y algo por ciento arriba de lo que... Es decir, que en el momento que Guatemala diga, pues no hago comercio, quizás hasta ni se daría cuenta buena parte del mundo. Tal vez en productos específicos quizás, pero llamemos porcentualmente hablando. Porcentualmente hablando, creo que los únicos que se darían cuenta son Salvador, Honduras, Nicaragua, por la cantidad de vegetales y comida que exportamos hacia allá. El resto de países no sé si lo notarían. En cambio, Panamá sí sería una noticia. Bueno, ya sucedió. Sí, correcto. La disminución de tráfico a través del Canal de Panamá hace algún tiempo por la falta de lluvias se notó en el mundo entero.
O sea, todo el mundo estuvo al tanto de esto. Correcto. Y dirías, Alex, que como país, tomando en cuenta los números que nos has proporcionado, ¿crees que Guatemala, por su posición geográfica, podría estar mucho mejor en lo que es tema logístico o simplemente es lo que nos alcanza? Guatemala podría estar mucho mejor en su proceso logístico completo. Creo que somos la puerta hacia Centroamérica. Creo que nuestros puertos, a pesar de las complicaciones que tenemos, podrían ser muy bien aprovechados para poder suplir hacia parte de Centroamérica y hacia el sur de México. La mayoría de nosotros estamos siempre viendo hacia el norte y pocos volteamos a ver hacia el sur. Correcto. Sí, así como Guatemala siempre pensamos en México, en Estados Unidos, usualmente no pensamos en Honduras y El Salvador. También los mexicanos están pensando en Estados Unidos, no están pensando en Guatemala. Y los mexicanos del centro hacia el norte usualmente están pensando en los vecinos del norte, no están pensando en la parte sur de México. Es un mercado gigantesco, es del tamaño de Centroamérica completo si lo vemos en PIB o si lo vemos en cantidad de gente. Y creo que las exportaciones a México están siendo subutilizadas. Creo que no le estamos sacando el provecho que podríamos sacar. Es decir, que ese punto 03 bien utilizado, realmente podríamos, que vamos a conversar durante el espacio de este programa, con algunas medidas, podría fácilmente, con la estrategia adecuada y demás, ser más relevantes que ese punto 03. Ser más relevantes y dejar de tener tanto camello donde el dinero simplemente se evapora y tener más balsas donde ese dinero nos queda a nosotros como guatemaltecos en un Producto Interno Bruto que al final se reparte eventualmente entre todos. Yo creo que al final estamos hablando, Alex, de algo que creo que se ha vuelto una problemática generalizada ahora que hemos visto las famosas tarifas que el presidente Trump ha puesto a todas las impuestos a muchos países en los cuales la enorme mayoría está pensando como lo que estás mencionando. Es decir, yo quiero venderle a Estados Unidos y a Estados Unidos. Es poco lo que realmente nosotros estamos procurando hacer para poder buscar otras alternativas logísticas que nos permitan tener una ventaja competitiva, que tenemos un país como abriste tu participación, fantástico, extraordinario. Tenemos diversidad de climas, diversidad de culturas, muchas alternativas que podrían sacárseles más provecho si tuviéramos la logística adecuada. Correcto. Acceso a ambos océanos, Pacífico, Atlántico, sumamente cerca de la ciudad. Tenemos una cadena montañosa entre uno y otro, pero realmente si lo comparas con otros países donde hemos tenido la oportunidad, una Suiza, una Italia, etcétera, nuestra cadena montañosa no es tan complicada. Sí, y vos has tenido una pasión particular de ver cómo, que lo vamos a ver, si querés arranquemos con ese tema, los problemas generales, ¿verdad? Vos has tenido una pasión con el tema del tren, por ejemplo, ha sido algo que ha sido para tu persona algo que le ves un potencial enorme en el tema logístico, pero ¿cómo podrías describir algunos de esos problemas que tenemos como país para poder alcanzar eso que quisiéramos de forma logística? Perfecto, muchas gracias, César. Los problemas que yo veo, hay buena cantidad de problemas y creo que no existe uno solo que sea el que hoy nos está complicando, sino creo que es la sumatoria de varios. El primero, puertos y sus limitaciones en la capacidad. Si vemos Puerto Quetzal, se amplió la parte de lo que hoy conocemos como APM del lado privado, después ya fue tomado otra vez por el Estado y hoy es nuevamente parte del Estado esa ampliación. Pero si contamos el puerto completo, estamos operando a un porcentaje arriba del 100% de la capacidad del puerto. Wow. A pesar de la impresión que tenemos. A pesar del tránsito que no ha dejado de estar, que hay muchos barcos esperando poder ser atendidos. Exactamente por eso es que hay muchos barcos esperando ser atendidos, porque el puerto no se da abasto para poder desfogar esa cantidad de contenedores para poder recibir el siguiente barco. Uno de los problemas. El otro problema es la cantidad de muelles que tenemos, que creo que es insuficiente. ¿Cuántos tenemos ahorita? Tendríamos espacio para 6 barcos más o menos. 6 barcos en total. 5 a 6 barcos, dependiendo del tamaño de cada barco, para poder estar cargando y descargando al mismo tiempo. ¿Y cuánto tiempo? Sé que depende del producto y depende de muchos factores, pero ¿cuánto tiempo normalmente toma un barco en ser liberado? En Guatemala estamos hablando desde que el barco llega a la cola para poder empezar a dirigirse hacia Puerto Quetzal, a la cola de barcos que hoy tenemos. Estamos hablando más o menos una semana, hablando de barcos de contenedores. Aparte están los barcos graneleros. Por supuesto. Ahí estamos hablando más o menos de 30 a 40 días.
Y tenemos espacio para 6. Y tenemos espacio para 6. Lo que tenemos que hacer es un espacio para unos mensajes importantes para usted. Y si usted se pensa, ¿y por qué hay una cola de barcos que no ingresan y qué es lo que está sucediendo? Pues comience a hacer sus números para ver nuestra capacidad de poder atender de forma logística cada uno de estos productos que ingresan al país. Vamos a mensajes. Regresamos en breve. Si vas a salir de viaje, asegúrate de tener un seguro que lo cubra todo y sin deducible. Una consulta con un médico en Estados Unidos puede costarte $500 o más. Esto sin contar medicamentos, exámenes ni hospitalización. Contrata tu seguro al WhatsApp +502 5995 4444. Viaja seguro y viaja tranquilo. ¿Deseas realizar una desintoxicación digital en donde vives y trabajas? Para esto necesitas rodearte con la naturaleza, pero de una forma sostenible. En By Botanic te acompañaremos en tus proyectos de jardines verticales, azoteas verdes, paisajismo y jardinización, pero de una forma que mejore el medio ambiente. Para conocer más de nuestros proyectos y cotizar el tuyo, búscanos en la página bybotanic.com. Estamos muy contentos de que usted pueda estar junto con nosotros en un espacio más de conciencia económica y en esta oportunidad con un invitado especial, experto en el tema, en el cual nos está contando cómo las cadenas de logística afectan la economía. Y estábamos apenas escarbando algunas de esas dificultades, como lo son el tema de los puertos. Tenemos capacidad para tener 6, hasta de 5 o 6 muelles, dependiendo el tamaño del carguero, tomándose desde una semana hasta 30 días. Podemos entender que eso no es suficiente. Y si queremos avanzar, obviamente tenemos que hacer algo al respecto. Ya vamos a tener un segmento para dar algunas ideas que tenemos nosotros para que esto pueda solucionar. Y suena un equipo de fútbol realmente que el experto nos va a compartir aquí, en este caso Alex. Alex, sé que hay muchos temas complicados: carreteras, aeropuertos, ferrocarril, burocracia en los tiempos, corrupción, robos en carretera, extorsiones. Hay muchas cosas. Pero yo creo que me puedes corregir, uno de los problemas principales que creo que tenemos con tema de logística, sin lugar a dudas, tiene que ser las carreteras. Sí. Definitivamente. Creo que no es secreto para nadie. Creo que todos estamos claros con cómo funcionan las carreteras en Guatemala o cómo no funcionan en algunos momentos. Y el tiempo que hacemos para salir de la ciudad de Guatemala, cuánto es el tiempo que nos tardamos en poder llegar hasta un puerto y cuánto es el tiempo o la velocidad promedio que podemos mantener en nuestras carreteras. Hagamos un par de ejemplos. Hace algún tiempo, hablando con una persona en Alemania, me pregunta: mira, ¿y tus puertos a qué distancia están? Hablando de Santo Tomás de Castilla, que es el que normalmente hacemos para la importación de Guatemala. Mi respuesta: 275 kilómetros. Entonces él me dice: entonces en 2 horas y media llegas. Llegas a la salida del puerto. Sí. A la salida de la ciudad. A la salida de la ciudad, sí, correcto. ¿Por qué? Porque nuestras velocidades no son las que deberíamos de tener por la cantidad de agujeros que tenemos y por la poca cantidad de kilómetros que tenemos de carreteras para la cantidad de gente que ya somos y para la cantidad de vehículos que ya tenemos, entre transporte pesado, entre transporte no tan pesado y vehículos privados. De hecho, Alex, cuando uno habla de infraestructura, y eso sería tema para desarrollo posterior, el ciudadano lo que vemos es el tráfico. Es decir, hay mucho tráfico, nos cuesta movilizarnos, pero raras veces, y creo que hoy es la buena oportunidad para hacerlo, pocas veces nos ponemos a pensar en el impacto que tiene en lo que consumimos. Es decir, si hay pocas vías de acceso, eso sin lugar a dudas afecta la logística de traslado de esos bienes y servicios, y por consiguiente eso implica un costo. Ya no es tan fácil el balsero que pasa expedito por el río y llega directo a la otra aldea, sino se tiene que quedar no sé cuántas horas esperando poder pasar, y esto implica costo de gasolina, implica salarios, implica muchas cosas que al final de cuentas lo pagamos nosotros como consumidores. Exacto. Creo que pocas veces pensamos en el tiempo como algo tan importante como lo realmente es. Cuando te preguntan: César, ¿cuánto ganas? No digas. Usualmente pensás. Si lo digo, me hacen una donación, no te preocupes. Estamos igual. Normalmente pensás: gano tanto al mes. Sí. Si te preguntan cuánta gasolina gastas o cuánto pagas de gasolina, usualmente lo pensás en tanto al mes. Sí, correcto. Y ese tiempo lo tenemos como bien claro, lastimosamente solo en el subconsciente, en el consciente no tanto. Correcto. Ese tiempo es importantísimo. Lo que nosotros dejamos de ganar
porque estamos parqueados entre el tráfico. Pensemos cuánto tiempo pasa usted en carretera o en calle, en avenida, etcétera, para poder llegar de su trabajo a su casa. Unos más que otros, pero es una buena cantidad de tiempo. Sí. Ese tiempo exactamente igual lo va a pasar una persona que está sentado llevando un contenedor de carga de un puerto hacia Guatemala o de una parte de Guatemala a un camión a otro. ¿Sí? Ese tiempo también se tiene que cobrar porque esa persona tiene que ganar. Y ese diésel que se está gastando y ese mantenimiento de un camión que está el motor prendido caminando también se desgasta. Aunque no sea la cantidad de kilómetros recorridos, hay que hacerle un mantenimiento más seguido. Guatemala es de los países que más porcentaje del presupuesto de los transportistas se gasta en mantenimiento de las unidades por el tiempo de estar quietos y por el mal estado de las carreteras. Que de alguna forma, que eso me encantaría que lo pudiéramos conversar en otra ocasión, Alex, ha sido el problema que hemos tenido ahora con el personal que maneja el transporte. Que eso se ha vuelto todavía una complicación logística adicional a buena parte de las que mencioné brevemente. Es correcto. Gracias a Dios hay otros países en los que también ha estado creciendo la economía, entre ellos México, Estados Unidos. Muchas personas de transporte pesado de Guatemala se han ido a México por la facilidad de que hablamos el mismo idioma, más o menos la cultura es similar, y las señales son más o menos las mismas y es como más fácil para un piloto llegar de Guatemala a México y manejar en México que, por ejemplo, irse a vivir a Nueva York. Y entonces comienza a ponerle un poquito de presión a todo lo que es la cadena logística. Alex, vos tenías unos datos en los cuales estábamos viendo el tema de la infraestructura de carreteras. Contanos un poquito cómo es que estamos con nuestros hermanos centroamericanos. ¿Cómo es? Porque compararte con Estados Unidos es demasiado ventajista, pero tomando una referencia con Centroamérica, ¿cómo estamos? O con un Suiza o Italia que habíamos mencionado antes. Sí, no lo hagamos. ¿Cómo andamos con estos datos? Perfecto. Pensemos en cuanto de tráfico, que era lo que estábamos hablando hace un poco, que nos ha afectado a todos. ¿Por qué es ese tráfico? Uno, la cantidad de gente que somos, para la poca cantidad de carreteras que hoy tenemos disponibles. Costa Rica hoy tiene 8.7 casi kilómetros de carretera por cada un habitante. Nicaragua tiene 3.9 kilómetros de carretera por cada un habitante. Guatemala, 1 kilómetro de carretera por cada habitante. O sea, estamos en tema de cantidad de kilómetros por habitante, estamos todavía abajo de Nicaragua. En ese índice estamos abajo de Nicaragua, casi a una cuarta parte. Poquito arriba de una cuarta parte. No, es bastante. Es un montón de diferencia. Correcto. Pensemos, hay un derrumbe carretera El Salvador y todos nos quedamos parqueados. Sí, porque no hay muchas otras opciones de por dónde lograr pasar para poder llegar a nuestro destino final. Y eso es por habitante, pero eso es por habitante. También hay por kilómetro cuadrado de terreno. O sea, es decir, porque pusiste un ejemplo por habitante, uno podría decir sí, pero somos más guatemaltecos que nicaragüenses, por mencionar ese ejemplo. ¿De acuerdo? Pero si lo tomamos por territorio, Nicaragua es mucho más grande que nosotros. Pensémoslo por territorio. Ajá. Costa Rica tiene 0.8 kilómetros de carretera por cada kilómetro cuadrado de... 0.8, casi 1. Casi 1 kilómetro por cada kilómetro cuadrado de territorio. De territorio, correcto. Tenemos un Nicaragua con 0.2, o sea, 2.2, digamos 0.2 kilómetros por cada kilómetro cuadrado de territorio. Guatemala, 0.16. O sea, hasta en ese índice estamos abajo de la cantidad de asfalto o de carreteras que tenemos hoy en Nicaragua. Es decir, que pues ponernos a pensar que un Nicaragua que es territorialmente más grande que nosotros, que sería más difícil tener más infraestructura porque tienen más territorio que abarcar, tienen más infraestructura que nosotros. Y esto tiene obviamente otra vez, llegando al tema que estamos conversando ahora, un problema logístico complicado porque estás trayendo comercio. Póngase a pensar usted, amigo, que usted es un empresario, un emprendedor, comienza a traer su producto de China, Estados Unidos, de Dominicana, donde usted quiera, y trata de traerlo, y así lo están pensando muchos emprendedores queriendo hacer las cosas con energía en Guatemala, pero tenemos estas limitaciones de infraestructura, de puertos, aeropuertos. No hemos entrado a temas de aeropuertos, que sé que es algo que vos también manejas mucho, pero todos estos inconvenientes resulta que traerlo a tenerlo disponible para la venta, valga la redundancia, se vuelve una logística complicada. Definitivamente. Y nuevamente regresemos al tema del tiempo y lo importante que es el tiempo. Pensemos en un entrepreneur, que Guatemala es uno de los países en los que más alto emprendedurismo tenemos en el mundo.
Pensamos que usted quiere hacer un nuevo negocio y vamos a traer ropa de Panamá, vamos a traer o chocolates de Suiza, el producto que usted quiera. ¿Cuánto tiempo lleva desde que usted le paga al proveedor hasta que el proveedor puede enviar el producto y usted lo tiene disponible para poder empezar a venderlo, para recuperar ese cash, para poder volver a hacer su siguiente pedido? Que de hecho, Alex, te voy a dejar una pregunta en la mesa para cuando regresamos en el siguiente segmento, de preguntarte si alguien está pensando en traer producto para Navidad, ¿en qué momento debería estar haciendo su logística, por lo menos en Guatemala, para poder tener su producto a tiempo, sin la garantía de que le vaya a salir todo exacto? Porque voy a hacer el disclosure, no sé cómo decirlo en español, para que usted tenga esa información. Vamos a ir a mensajes y regresamos en el último segmento de Conciencia Económica. Si vas a salir de viaje, asegúrate de tener un seguro que lo cubra todo y sin deducible. Una consulta con un médico en Estados Unidos puede costarte $500 o más. Esto sin contar medicamentos, exámenes ni hospitalización. Contrata tu seguro al WhatsApp +502 5995 4444. Viaja seguro y viaja tranquilo. ¿Deseas clarificar tu mensaje para que más clientes te compren? Utilizando la metodología StoryBrand, hemos acompañado a más de 25 empresas a incrementar su cierre de ventas, diseñar un embudo de ventas que genere más negocios y comunicarse de forma efectiva para no ser parte del ruido. Pide tu cita en la página gerentedelosueños.com para tu acompañamiento personalizado. Y espero que usted se esté disfrutando tanto como nosotros, aprendiendo sobre cómo la cadena logística tiene un impacto muy importante, no solo en la economía nacional, sino principalmente en nuestra economía, en nuestro bolsillo. Y dejamos una pregunta a Alex. Si una persona quiere tener su producto disponible para venderlo en Navidad, es decir, debe tenerlo 15 días antes de Navidad, que es donde la gente va a comenzar a buscar el producto para esos regalos de fin de año. Bajo lo que hoy tenemos, ¿cuándo debería una persona estar considerando hacer las importaciones para que, si todo sale bien, no pasa algo extraordinario, pueda tener su producto? Perfecto. Hacer las importaciones significa ya tenés proveedor, ya cerraste cuentas, correcto, ya le pagaste, ya tenés todos los registros en Guatemala, que eso es bien importante en la parte que habíamos hablado sobre la burocracia. Hoy ya va a estar. Sí. ¿Cuándo debería? Porque el programa lo pueden escuchar, como se replica en formato de podcast, lo pueden escuchar en cualquier momento. Si es diciembre 5 que debe tener su producto, ¿cuándo debería estar ya literalmente coordinando la logística de traerlo a Guatemala? Pregunta, ¿desde cuándo ves productos navideños en el súper? Uf. Exacto. Sí. ¿Por qué? Pero esto a la vez, esa misma logística, llamemos tardada, te obliga a tener almacenamiento. Te obliga a tener bodega, porque no te vas a jugar si la mayoría de tus ventas son en Navidad, no puedes estar con tu tiempo muy justo, porque si te falla, quizás te fuera tu mejor mes de ventas. Correcto. Entonces vas a tener que pagar bodega, vas a tener que pagar seguridad de tu bodega. Seguro sobre ese producto que vos conoces bastante sobre eso. Te complicó la logística. Te complicó la logística y te la volvió más cara el producto. Y ¿sí? Por consecuente, más caro al consumidor. ¿Quién paga al final todo? Nosotros. Usted. Bueno, usted y yo. Sí, todos los pagamos. Exactamente. Alex, en esa medida, si pensamos que Guatemala tenemos una infraestructura muy baja, si nosotros quisiéramos pensar duplicarla, que no estamos pensando que vamos a llegarle a Costa Rica, que no vamos a llegarle a Nicaragua, no estamos hablando ni de Suiza ni de otros países más avanzados en este aspecto. ¿Cuánto calculás que sería la inversión necesaria para eso? Solo para duplicarla y no para estar al nivel de Nicaragua y Costa Rica que hemos conversado. Perfecto. Esa es una excelente pregunta. Actualmente tenemos más o menos 18,000 kilómetros de carreteras hoy en Guatemala. Y pensemos que, dependiendo del gobierno, han habido diferentes costos, pero pensemos en un costo más o menos de $800,000 por kilómetro de carretera. Porque ahí sí todos los contribuyentes que pagamos nuestros impuestos hemos pagado eso. Por supuesto. Llegado a pagar hasta 1.5 millones de dólares por kilómetro, pero creo que eso ya está un poco inflado. Pensamos en unos 800,000. Estamos hablando más o menos de 14.4 mil millones de dólares solo para duplicar carreteras. Creo que sí es importante poder duplicar carreteras, porque otra vez, si algo pasara en la carretera de Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios hacia Guatemala,
no hay muchas opciones por donde más poder pasar. Creo que sí deberíamos de tener por lo menos una segunda opción. Creo que deberíamos de tener por lo menos alrededor de cada pueblo circunvalaciones para no tener que atravesar cada pueblo y que todo eso nos lleve tanto más tiempo, que otra vez es costo y otra vez ¿quién lo para pagando? No es el transportista, aunque sí lo paga en directo, pero obviamente se lo pasa a la tienda y la tienda obviamente se lo va a pasar a usted y a mí y a todos los que estamos acá presentes. ¿Qué es lo que, insisto, que sería hasta tema de otro programa, lo que siempre se ha tratado de hacer, que por ejemplo el transporte pesado no puede ingresar durante el día a la ciudad capital, sino tiene que esperarse en la noche? Y cuando se ha pensado que realmente puedan haber alternativas donde para llegar a destino no tenga que cruzar la ciudad, que es parte de la planificación. Correcto. La segunda parte sí estoy de acuerdo. La primera parte tengo opiniones divididas. Cuando estoy dentro de mi oficina odio esa política. Por supuesto. Porque para mí, y otra vez ese costo se traslada, es ese camión que sí salió del puerto, no puede entrar a la ciudad de Guatemala, no se va a quedar sobre la carretera, usualmente se va a quedar en un predio. O si se queda sobre la carretera es posibilidad de asalto y además siempre es costo porque igual le tenés que pagar el salario a la persona, hay horas extras, tenés otra vez o un motor caminando dependiendo si hay mucho calor para que puedan tener su aire. Un custodio si aplica. Un custodio se aplica, correcto. Esos costos otra vez nosotros lo pagamos en directo, que otra vez se traslada a la tienda y otra vez la tienda se lo traslada al consumidor final, a todos los que eventualmente llegamos a comprar lo que sea que estemos comprando. De hecho, tal vez me malinterpreté, que digo que esa es la situación. Correcto. Yo digo que eso no debería ser así. Deberíamos tener esas alternativas para que la logística sea fluida. Porque entre más obstáculos le ponemos a que haya esa facilidad de movimiento, son más camellos en el camino. Exactamente. Correcto. ¿Y o balsas que llegan de aldea a aldea, en lugar de estar haciendo lo que me estabas mencionando? Correcto. Alex, me gustaría, obviamente alguien dirá, sí, pero ¿quién va a tener 14.400 millones de dólares tan solo para duplicarla? Pensemos en soluciones más sencillas. Algo que realmente nosotros podamos decir, esto es algo que sin tener los 14.400 millones para duplicar la infraestructura, que podrían ser algunas soluciones para que la cadena logística en Guatemala funcionara mejor. Perfecto. Asterisco, 14.400 millones de dólares es para duplicar las carreteras. Por supuesto, no estamos hablando de puertos. Son otra vez más o menos unos 700 millones por cada puerto, solo para duplicar. Aeropuertos. Crecer el aeropuerto y hay otro montón de infraestructura que va alrededor, que no es solo la carretera, porque si no el cuello de botella, en lugar de tenerlo aquí, lo vas a tener un par de kilómetros adelante. Tienes que negociar la compra de los espacios y de propiedades privadas, si es que aplica, qué precio los vas a poner. O sea, sí es una logística compleja adicional al dinero. Adicional al dinero. Correcto. Soluciones un poco menos caras. Yo pensaría, en primer lugar, la seguridad. Creo que la seguridad hoy tiene un impacto sumamente fuerte en nuestros costos de todo. Pensemos en la cantidad de guardias que vemos por todos lados, enfrente de tiendas, enfrente de bancos, enfrente de centros comerciales, enfrente de su empresa, enfrente de su casa, etc. Todo eso tiene un costo que obviamente siempre es trasladado al consumidor final. De hecho, no seguro te ha pasado en tu caso, Alex, pero si yo traigo a alguna persona fuera de Guatemala por primera vez que esté en el país y lo primero que le extraña es ver a un guardia de seguridad sobre un camión de gaseosas. Correcto. O sea, no lo concibe, dice, o sea, no parece, hasta le toman fotografía porque es algo extraño. Correcto. Eso es un costo exagerado, porque imagínate que tenés, no sé, 1,000 camiones de gaseosas, son 1,000 personas de seguridad que tienen que estar en cada uno de esos camiones. Son 1,000 personas que tienen turnos porque obviamente tienen que trabajar solo cierta cantidad de horas, que tenés que tener una logística porque se fueron de aquí al puerto, los tenés que traer de regreso o pues acompañaron el camión de allá para acá, después los tenés que llevar de regreso a sus casas porque van armados, no los pueden mandar en transporte público. Sí, tienes que dejar el arma, es una logística el cuidado de las armas. Que admiro a las empresas que se dedican a eso porque no es fácil. Sí. Y es un costo adicional fuertísimo. Por supuesto. Que son gotitas, pero al final más sumando un montón. Es una gota importante. Estás hablando solo por construir en esa idea, iluminación, cámaras de videovigilancia, que no tenés que ir a comprar terrenos, no tenés, o sea... GPS, cantidad de gente revisando esos GPS, botones de alarma, cantidad de gente revisando esos botones de alarma, la cantidad de patrullas que existen en la carretera, que usted usualmente no las ve, pero ahí están, no de la policía, sino temas privados, para poder, si alguien presiona un botón de alarma, poder llegar rápido a cualquier punto del país para poder arreglar cualquier incidencia. Todo eso tiene costos fuertísimos. Aparte, usualmente no transitamos tanto de noche. No. Por tema de miedo a que algo suceda.
Usualmente se liberan 3 contenedores en puerto, esperamos el cuarto para poder sacarlos en convoy. Entonces otra vez es tiempo de 3 que ya podrías haber sacado, pero preferís esperar el cuarto para tener para una no sola dejar patrulla. uno vulnerable. Correcto, entonces es una cascada de procesos que todo va influyendo y que son centavos aquí, centavos aquí, centavos acá, lo que se le agrega al producto Multiplicado final. por que un usted montón, es un montón. Correcto. De hecho, buena parte con lo que estabas mencionando, siempre se dijo un aeropuerto que esté cerca de la ciudad o en algún lugar cercano en Escuintla. Y lo primero que uno se pone a pensar, sí, pero te viene el vuelo a las 3 de la mañana, ¿qué vas a hacer? ¿Estarías cómodo de viajar de ese punto hacia la capital? Pero bueno, realmente son tantas cosas y nos vamos a quedar muy cortos, mi estimado Alex, con lo que queríamos conversar hoy, pero quiero dejarte este espacio para despedirte con algún comentario final que quieras hacer y seguramente será el primero de muchas veces que queremos tenerte aquí en el programa. Me encantaría, César, me sentiría muy honrado. Me alegraría poder verlos más seguido, no, eventualmente otra vez desde acá. Y quisiera cerrar con algo positivo, porque creo que ahorita hemos hablado mucho de los problemas, que obviamente es lo que nos aqueja a todos y es lo que nos incrementa costos y es lo que todos estamos sufriendo. Pero nuevamente, yo creo que Guatemala es un país lindo. Yo creo que nuestra gente es espectacularmente buena y creo que es un país donde sí vale la pena invertir. Seguro. Si encuentran un país que no tenga algún tipo de problemas para poder invertir, por favor ahí me avisan y nos vamos todos. Ya falleció, ya no está acá. Así que bueno, buenísima forma de poder cerrar el programa. Quiero agradecerle a Alex Cron, nuestro invitado especial el día de hoy, y a usted también por estar junto con nosotros. Se despide de usted, César Tánchez, y esperamos contar con usted la próxima semana, si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.